Hola a todos, aquí me tenéis de nuevo. Hoy os traigo un 2 en 1. Hoy vamos a aprender a hacer una cadena reforzada y la vamos a aplicar a unos pendientes. La cadena reforzada se suele utilizar cuando hay que hacer cadenas muy largas para que éstas no se deformen. Y entonces ahora vamos a comenzar. Para nuestros pendientes de doble aro vamos a utilizar los siguientes materiales. 2 navetas. Hemos cargado una de ellas con 19 rocallas del número 011. Y luego hemos cogido aproximadamente 1,5 metros y lo hemos puesto en esta naveta para que el hilo nos quede continuo. Vamos a utilizar también una perla de 4 milímetros, un clip, una tijerita y una aguja de ganchillo. Como veis, este pendiente está compuesto por 2 aros que está hecho a base de cadenas. Pero estas cadenas no son como las cadenas convencionales, las que hacemos normalmente. Estos son cadenas reforzadas, porque si lo hacemos con las cadenas que utilizamos normalmente, esta va a tender a encogerse y reliarse. Entonces, ahora a continuación os voy a explicar cómo hacer este tipo de cadena. He cogido estos 2 hilos para hacer la cadena reforzada a modo de ejemplo y entonces vamos a empezar haciendo la cadena pues de la forma habitual. Una vez que el nudo está transferido, lo que hacemos es meter la naveta por la lazada y entonces ajustamos. Esta sería la primera parte del nudo. Ahora vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte sería haciendo la segunda parte del nudo de la forma habitual y después por la parte de atrás meteríamos la naveta y entonces ajustaríamos. Vamos a hacerlo de nuevo. Hacemos la primera parte del nudo y por la parte de adelante metemos la naveta y ajustamos. Y ahora vamos a hacer la segunda parte del nudo y meteríamos la naveta por la parte de atrás y ajustamos. O sea, en la primera parte del nudo tenemos que meter la naveta por delante y en la segunda parte del nudo tenemos que meter la naveta por detrás. Vamos a volver a hacerlo. Primera parte del nudo. Una vez que está transferido el nudo, metemos la naveta por delante y ajustamos. Y ahora la segunda parte del nudo. Una vez que el nudo está transferido, metemos la naveta por detrás y ajustamos. Una vez más. Primera parte del nudo. Metemos por la parte de adelante y ajustamos. Segunda parte del nudo. Metemos por la parte de atrás y ajustamos. Lo hacemos de nuevo. Primera parte del nudo y metemos la naveta por delante y ajustamos. Segunda parte del nudo y
metemos la naveta por detrás y ajustamos. Voy a hacer un trocito más largo para que veáis el resultado. Como veis, la diferencia entre una cadena reforzada y una cadena normal pues salta a la vista, es obvio. La cadena reforzada se queda muchísimo más estable, un poquitín más gruesa, puesto que va el hilo metido 2 veces, y una cadena normal pues tiende a retorcerse y no se queda tan firme como se quedaría una cadena reforzada. Este tipo de cadena, como os he comentado antes, se utiliza más que nada para hacer trabajo en los que tenemos que hacer una cadena muy larga para que ésta no se deforme. Entonces, explicado ya esto, vamos a comenzar con nuestro pendiente. Vamos a comenzar primero con la parte interior. En primer lugar vamos a hacer 6 nudos. Y para comenzar vamos a coger la naveta que tiene las bolitas, vamos a poner un clip de esta forma y comenzaremos a tejer nuestra cadena reforzada. En primer lugar, como vemos aquí en el patrón, vamos a hacer 6 nudos, pero teniendo la precaución de que la primera parte del nudo va a ser sin transferir, para que aquí se nos quede una especie de presilla para luego poder enganchar. O sea, haríamos primera parte del nudo sin transferir. Y ya la segunda parte del nudo sí la transferiríamos. Y la haríamos reforzada. Y a partir de aquí, pues haríamos 6 nudos reforzados. Ya hemos hecho estos 6 primeros nudos. Ahora, a continuación, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bolitas. Cada una de ellas va a ir separada por 2 nudos. Siempre nudos reforzados. Una vez que hemos terminado ya toda esta parte, lo que vamos a hacer es enganchar este hilo en esta pequeña presilla que dejamos aquí al principio, donde hicimos una primera parte del nudo sin transferir. Meteremos la aguja y engancharemos por aquí. Ajustaremos bien. Y ya tenemos nuestra primera parte de nuestro pendiente terminada. Ahora a continuación vamos a hacer el segundo aro. Para hacer el segundo aro vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí al principio. Vamos a hacer la primera parte del nudo sin transferir, para que quede como una pequeña pestaña para luego enganchar. Este nudo va sin transferir, o sea, esta parte del nudo. Ahora la segunda parte del nudo sí vaya transferida y reforzada, al igual que ya el resto de los nudos. Aquí en este segundo aro vamos a hacer
8 nudos y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 perlitas. Cada una de ellas separada por 2 nudos. Y luego finalizaremos con 8 nudos. Una vez que hemos terminado de hacer nuestro segundo aro, pues vamos a hacer igual que en el primer aro. Vamos a meter la aguja de ganchillo por la presilla, por la parte donde hicimos la primera parte del nudo sin transferir. Vamos a enganchar y meteremos la naveta. No sin antes ajustar bien. Y ya tenemos hecha nuestra segunda parte, nuestro segundo aro. Ahora a continuación vamos a hacer esta parte de aquí. Aquí va a ir una perlita y va a ser un anillo dividido. Para hacer nuestro anillo dividido con perlita, lo que vamos a hacer es esto. Yo he puesto aquí un hilito, he metido la perlita y ahora pues ya está metida en el hilo. Voy a quitar este hilo y ahora aquí voy a poner un clip para que no se nos vaya el hilo y voy a ajustarlo. De esta forma. Una vez que lo hemos ajustado, vamos a coger la naveta y vamos a comenzar a hacer la primera parte de nuestro anillo, que son 6 nudos. Serán 6 nudos normales, de los de toda la vida. Estos no son reforzados. Uno, 2. Una vez que he hecho los 6 nudos de este lado, ahora voy a hacer los 6 nudos del otro lado. Voy a darle la vuelta y comenzaré a hacer los próximos 6 nudos. Recordad que en los anillos divididos una parte de los nudos van transferidos y otra parte de los nudos van sin transferir. Hemos hecho esta parte que van transferidos y ahora haremos esta que irán sin transferir. Uno, 2, 3. Ya hemos hecho esta parte que son 6 nudos sin transferir y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta y coger la labor por donde tenemos los nudos transferidos, por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es este hilo de aquí detrás, el hilo que está en el telar,
engancharlo aquí, donde está el clip. Vamos a quitar con cuidado y vamos a enganchar este hilo de aquí detrás. De esta forma. Y ahora con esta naveta engancharemos por aquí. Vamos a ajustar. Y ahora lo que haremos será simplemente cerrar. Vamos a sacar este hilo por aquí para que estorbe menos. Y cerraremos con cuidadito. Y ya tenemos nuestro anillo dividido con perlita. Ahora, a continuación, vamos a hacer ya nuestro último anillo. Este anillo es un anillo normal y va a llevar 10 nudos. Pero antes de hacerlo, este hilo de aquí lo vamos a cortar. Y para asegurarlo, vamos a hacer un nudito simple de esta forma. Y ahora comenzaremos a hacer nuestro anillo de 10 nudos, escondiendo este cabo entre los nudos que iremos haciendo. Como veis, ya tenemos terminado nuestro pendiente y ahora solo nos queda pues cortar el hilo y hacer un nudito como lo hagamos cada uno de la forma habitual, y ponerle un puntito de pegamento para fijarlo. Y aquí tenéis el resultado de estos pendientes. Como veis, su elaboración no es nada complicado y el resultado es bastante bonito. Si os ha gustado, dadme un like, compartir, y si aún no te has suscrito, no lo dudes. ¿A qué esperas? Un beso para todos y nos vemos en el próximo tutorial.